Hola amigos, ¿cómo estáis? Rusia ha lanzado hoy el ataque que aplazó el otro día. Una gran escuadrilla de aviones estratégicos se ha elevado por los aires, llevando a Ucrania una enorme andanada de misiles. Toda Ucrania ha estado bajo ataque, sin embargo, según los medios de vigilancia ucranianos, en el momento de los hechos no se anunció ninguna alerta aérea, lo que provocó críticas de la población y de los expertos. ¿Dónde estaban las defensas antiaéreas de la OTAN? Se informa sobre la posibilidad de ataques con varios tipos de armas, misiles de crucero calibre, 15 hipersónicos, así como misiles balísticos y drones Geranium. Al parecer este es el ataque que el otro día se interrumpió, bien por algún motivo de advertencia, o porque era solo el ensayo del ataque que ha realizado la aviación rusa hoy. El que no se activaran las alarmas antiaéreas hace pensar que se utilizaron en primer lugar los nuevos misiles invisibles X-101M, lanzados desde los cisnes blancos y los Tu-95MS. Pero la OTAN quiere aliviar su fracaso diciendo que la falta de alarma en tales condiciones puede deberse a dificultades técnicas u organizativas en el sistema de alerta, a lo que se puede contestar, ¿y eso qué es? Según información de los servicios de vigilancia, los ataques podrían haberse llevado a cabo con bombarderos estratégicos cisnes blancos y Tu-95MS, así como con cazas MiG-31K, equipados con armas hipersónicas. Las amenazas también incluyen ataques con misiles de crucero lanzados desde barcos de la flota del Mar Negro. La mañana del domingo 17 de noviembre estuvo marcada por una mayor actividad de drones y aviones estratégicos rusos, y grupos de geranios volando por todas partes en territorio de Ucrania. Aproximadamente a las 4 de la mañana, 7 Tu-95M fueron elevados al aire desde una base en Olenegorsk. Esta información fue publicada en línea por el liderazgo de la Fuerza Aérea de Ucrania. Pero en páginas públicas no oficiales de Ucrania, hay información de que hay muchos más bombarderos estratégicos volando, porque también se levantaron los cisnes blancos Tu-160. Los barcos rusos que portaban misiles de crucero calibre también se hicieron a la mar, apoyando con una calibración a gran escala de las empresas del complejo militar industrial y de la infraestructura estratégica de Ucrania. Para el que no lo sepa, el término calibración lo utilizan en Rusia cuando se utilizan misiles calibre. Las consecuencias de los ataques se conocerán más adelante cuando lo comuniquen oficialmente. Pero ya se van conociendo detalles, y ya se sabe que este ataque ha sido el golpe más duro a toda Ucrania en la historia desde el comienzo de la guerra. Ucrania divisó el misil X-101, incluso están volando calibres, circonitas y dagas desde Bielorrusia. Los primeros informes sobre el lanzamiento de los estrategas aparecieron después de las 5 de la mañana, pero muchos expertos militares pensaron que se trataba de otro entrenamiento, ya que las imitaciones de lanzamientos de los aviones ya se habían producido varias veces durante las últimas 2 semanas, pero todo resultó ser completamente diferente. Por primera vez en la historia del Distrito Militar del Norte, se realizó un ataque récord en toda Ucrania con misiles calibre, X-59, Iskander, Zircons, docenas de osos que es como la OTAN llama al Tu-95SM, y cisnes blancos. Casi todo el arsenal de las Fuerzas Armadas rusas voló. Si se puede creer a los canales de monitoreo ucranianos, además de las dagas, se lanzaron 270 misiles de la serie Kh-101 y X-101, y supuestamente vuelan incluso desde Bielorrusia, aunque Ucrania vio aún más. A las 4:52 aparecieron los primeros informes sobre el despegue de la aviación estratégica rusa desde los aeródromos. El canal de seguimiento Geranium Blooming informó que 9 aviones Tu-95MS fueron elevados al aire. Su trabajo estuvo acompañado por más de 40 vehículos aéreos no tripulados kamikazes. A las 5:33, el número de aviones estratégicos aumentó a 17. Según datos no confirmados de fuentes ucranianas, una escuadra lleva hasta 16 misiles X-101. En total, el lanzamiento máximo es de hasta 272 misiles, que fueron detectados por Ucrania, aunque difícilmente de un solo golpe. El autor del canal Condottiero informó a las 6:02 que 4 cisnes blancos Tu-160 se sumaron al vuelo de los estrategas,
El canal de seguimiento Crónicas de Geranios informó sobre el lanzamiento de 6 Tu-160. Pasadas las 7 de la mañana, los canales de vigilancia ucranianos informaron que los misiles abandonaban el territorio de Bielorrusia, escribe el bloguero militar, autor del canal Iznanka. A las 7:57 se detectaron más de 45 misiles en el aire sobre Ucrania. En ese momento, ya se habían producido varias llegadas a las regiones de Odessa, Kharkov, Sumy, Chernigov y Kiev. También, según datos preliminares, en Ivano-Frankivsk la publicación fepress.ru, citando canales ucranianos, informó sobre el lanzamiento de dagas. Los canales ucranianos informaron que al menos 2 misiles supuestamente volaron desde el territorio de Bielorrusia, según el canal de Telegram, Crónica de los Geranios. A las 7:00 horas se lanzaron misiles de crucero calibre en el Mar Negro. A las 7:15 se descubrieron los primeros misiles que se dirigían hacia Kirovogrado. Al mismo tiempo, se registraron 4 portaaviones de misiles de crucero calibre, una salva total de 24 misiles. A las 07:20 un caza Su-34 o 35 realizó maniobras de lanzamiento sobre el mar de Azov. Es probable que se realizaran lanzamientos de misiles Kh-59, escriben blogueros militares. A las 07:25 en Kirovograd, Cherkasy y Kiev, hubo explosiones. También misiles Iskander o TRK y probablemente Circones llegaron a Kiev, y a las 7:29 se detectó el primer gran grupo de misiles sobre la región de Chernihiv. En Kiev, los geranios revelaron la llegada de los Iskanders al sistema de defensa aérea Patriot. Ahí es donde van los misiles de los Tu-95, escribe el canal de Telegram Geranio en Flor. Anteriormente fueron atacados los sistemas de defensa aérea y el centro de control de Kiev. Unos 16 misiles de las Fuerzas Armadas rusas se dirigieron hacia el oeste de Ucrania, escribe Ucraina.ru. 2 vuelos MiG-31 realizaron lanzamientos Kinzhal, también lanzamientos de misiles calibre desde barcos de la flota del Mar Negro y de la flotilla del Caspio. Algunos de las dagas se dirigen a Kiev. El 8º grupo de misiles invisibles X-101 entraron en la región de Chernigov, el 7º grupo se acerca a Kiev a las 8:17, y todos los misiles alcanzaron sus objetivos. Hay entre 50 y 60 de ellos. El esquema es el habitual: Geranios, Iskanders, Kh, atacan en manada. Esta vez fue un ataque masivo contra Odessa, Kiev, Poltava, Dnieper, etc., informó el canal Condottiero. El principal aeródromo de los F-16, el de Starokonstantinov en la región de Zitomir, también, fue atacado, según información del coordinador de los partisanos de Nikolaev, Sergei Lebedev. La detonación procedía de Ilychevsk, en la región de Odessa. En Odessa y Kiev hay un apagón total. También hubo un ataque muy duro a Kharkov. Los canales ucranianos escriben sobre la amenaza máxima, los calibres, Onyxes, misiles balísticos, Tu-95MS, MiG-31K y Geranios de las Fuerzas Armadas de Rusia, están atacando objetivos en Ucrania, escribe el periodista Ruslan Ostasko. A las 8:10, hora de Moscú, los objetivos de los misiles son los aeródromos enemigos, un búnker en Kiev, la defensa aérea en Kiev y las instalaciones industriales energéticas en el oeste de Ucrania, concluyó Condottiero. A las 8:19, 6 MiG-31K fueron elevados al aire, escribe Crónicas de Geranios. El ataque continúa, pero ya se puede considerar un ataque récord. Es la primera vez desde el inicio de la guerra que Rusia lanza un ataque de tan gran escala. También recibió un segundo ataque a las instalaciones de Banco Nacional de Ucrania. Este es el primer avance de lo que se sabe hasta ahora, pero los políticos europeos y nosotros los ciudadanos no podemos menos que pensar que un ataque así, con los misiles invisibles X-101, equipados con armas nucleares que llegan hasta el último rincón de la Unión Europea, y los hipersónicos que tampoco se pueden interceptar, si esto no es un aviso a navegantes para nosotros, ¿qué es? Y a los partidarios de la guerra contra Rusia como la von der Leyen, Borrell y compañía, decirles, pero, ¿ande vais animales? Si con una sola andanada, como la que hoy ha lanzado Rusia contra Ucrania, la lanza contra toda la Unión Europea con armas nucleares,
Toda Europa puede ser destruida de una sola tacada. ¿Nos ha preguntado alguien en un referéndum a los ciudadanos, si esto es lo que queremos? Mandar a vuestros hijos al frente a defender el jardín, y dejarnos a los trabajadores en paz. Y como dice el grupo Molotov, ¡viva México cabrones! Se puede cambiar México por lo que cada cual quiera. Esto es todo amigos, reciban un saludo.